Computadora. Muy bien, buenas noches a todos. Un gusto Buenas poder noches, reunirnos. Buenas noches, buenas noches. Un gusto poder reunirnos nuevamente todos juntos como decanato. Yo espero que puedan seguir entrando los demás para poder, más que todo, para poder enriquecernos siempre un poquito de, de estos temas que estamos preparando con mucho cariño para todos ustedes, para poder seguir formándonos, para poder seguir aprendiendo, para, ¿no? Para poder seguirnos llenando también y encendiendo nuestro amor por Dios, ¿no? Como catequistas siempre tenemos que estar al día, ¿no? Por ejemplo, un médico, ¿no? Siempre para poder atender a sus pacientes tiene que actualizarse constantemente, ¿no? Porque la medicina va avanzando. Así también los sacerdotes y bueno, y los catequistas también, ¿no? Porque son los que llevan el mensaje de Dios también a muchos niños, a muchos chicos. Entonces es importante, es muy importante que todos nosotros siempre estemos actualizando, ¿no? Leyendo cosas nuevas, las cosas también que va sacando el Papa Francisco, ¿no? Y bueno, por eso también nosotros ponemos estos temas para que ustedes se puedan enriquecer, ¿no? De hecho, este año, hace poquito tiempo, salió el nuevo directorio para la catequesis, ¿no? Búsquenlo en internet porque es importante que todos lo podamos leer, todos podamos enriquecernos de esto que nos presenta la iglesia, ¿no? Es el directorio para la catequesis en general de toda la iglesia a nivel mundial. Entonces sería bonito también poder enriquecernos de eso y quizá también más adelante podemos también nosotros compartir un poco de eso con ustedes. Pero bien, vamos al tema entonces que nos toca. A ver, voy a compartir pantalla. A ver, ¿se ve? sí, sí se Sí. ve. Muy bien. Entonces, bueno, esto es catequesis para catequistas. Y bueno, el fondo está así un poquito colorido, juvenil y como una fiesta, porque lo que nos toca ver hoy es el contexto actual de los niños y jóvenes en medio de nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, he tratado de ilustrarlo como si fueran jóvenes, los jóvenes de hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? Sobre todo, voy a hablar más que de los niños, de los jóvenes. ¿Por qué? Porque la información que les voy a compartir es lo que he sacado sobre todo de dos textos principales, ¿no? Que es el documento final del del 15º sínodo de los obispos con el tema la fe, los jóvenes y la vocación, ¿no? Que hacen un análisis de la juventud de hoy en día, pero con ese análisis también nos podemos dar mucha idea también del contexto en el que viven los niños, nuestros niños hoy en día, ¿no? Porque es el mismo contexto y la misma sociedad de los jóvenes de hoy en día, en el contexto en el que hoy también ellos van creciendo, ¿no? Y el otro documento es la exhortación postsinodal del Papa Francisco, Christus Vivit, ¿no? Que está dedicada especialmente a los jóvenes. De hecho, el documento de la Christus Vivit está inspirado en este documento anterior que he dicho, que es el documento final del Sínodo de los Obispos, ¿no? Sobre los jóvenes. Bien. Entonces, dice el Papa Francisco en la Christus Vivit, ¿no? Hoy los adultos corremos el riesgo de hacer un listado de calamidades, de defectos de la juventud actual. De hecho, lo hacemos, ¿verdad? De hecho, siempre andamos un poquito que la juventud de ahora no es la juventud
de antes, ¿no? La juventud de ahora está como que más perdida, ¿no? Algunos, dice el Papa Francisco, podrán aplaudirnos porque parecemos expertos en encontrar puntos negativos y peligrosos. Pero ¿cuál sería el resultado de esta actitud que muchas veces nosotros tomamos? Y a veces me incluyo también, ¿no? Dice, el resultado sería más y más distancia, menos cercanía, menos ayuda mutua. Esto es lo que dice el Papa Francisco, ¿verdad? Porque cuando nosotros ponemos etiquetas a las demás personas, en este caso a la juventud, ¿no? El contexto en el que viven hoy en día nuestros jóvenes, o muchos de ustedes quizá también, que son jóvenes, no sé si habrá entrado alguno porque casi todos, me parece que hoy en día casi todos los catequistas son mayores, entonces los de este decanato, pero también hay jóvenes, también hay jóvenes. Bueno, el Papa Francisco también en la Christus Vivit dice que la juventud no solo es de la edad, ¿verdad? La juventud sobre todo está en el corazón y es ese deseo ardiente de seguir caminando con Cristo, ¿no? Cristo que hace siempre las cosas nuevas, que las rejuvenece, vamos a decirlo así, ¿no? Bien, entonces podemos pasar a ver un poquito los rasgos de la edad juvenil. Como les dije, esto lo he sacado un poquito del documento final de la 15 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, ¿no? Ahí está un poquito la descripción abajo. Dice, la juventud, fase del desarrollo de la personalidad, ¿no? De hecho, la personalidad se va marcando más que todo durante la niñez, ¿verdad? Pero la personalidad también sigue muchas fases, ya se comienza a establecer más directamente en la juventud, ¿no? Ya se comienza a notar mucho más estos rasgos que han ido teniendo, ¿no? Está marcada por sueños que van tomando cuerpo, ¿verdad? Porque desde niños soñamos cosas. A veces también el entorno nos quita esos sueños. Pero una buena y una sana juventud está marcada por sueños que van tomando cuerpo, que se van realizando. Yo, de hecho, por ahí en mi pared tengo un post-it que he puesto, que me gusta mucho. Es una frase que me anima también todos los días, que dice, felices aquellos que sueñan sueños y luchan por hacerlos realidad, ¿no? Porque eso es la juventud del corazón. Siempre tener grandes sueños, como la santidad, por ejemplo, y luchar día a día para que ese sueño se haga realidad, ¿no? Dice, también está marcada por relaciones que adquieren cada vez más consistencia y equilibrio, por intentos y experimentaciones, por elecciones que construyen gradualmente un proyecto de vida, ¿verdad? Por relaciones que adquieren cada vez más consistencia y equilibrio, ¿no? Pero también esas relaciones pueden ser unas muy buenas relaciones que te ayuden a seguir caminando y seguir avanzando, o pueden ser unas relaciones no tan buenas, ¿verdad? Que te hagan estancarte en medio del camino y que te hagan salir del camino verdadero y que te hagan ir por otros lados, ¿verdad? Y está marcada por elecciones que construyen gradualmente un proyecto de vida. Es importantísimo esta etapa de la juventud, porque es la etapa en donde generalmente las decisiones que vamos tomando son aquellas que van a afectar nuestro futuro, ¿verdad? Son aquellas que van de alguna manera también a formar lo que seremos luego, más adelante, ¿no? O lo que ya vamos siendo en ese momento, ¿verdad? Porque el Sínodo de los Obispos, para hacer esta descripción, tomó un poco la juventud, que es muy, muy amplia, se puede hablar de muchas juventudes, muchos tipos de juventud, también dice el documento, pero principalmente si hablamos de edad, hablaba un poco desde los 16 hasta los, no me acuerdo si es 25 o 29 años.
¿no? Más o menos este rango puso la juventud. Yo ya según ese rango yo estoy fuera de la juventud, pero yo me sigo considerando joven, no hay problema. Igual que todos los que estamos acá, ¿no? Dice, en este periodo de la vida, los jóvenes están llamados a proyectarse hacia adelante sin cortar sus raíces, ¿verdad? Porque lo que pasa hoy en día es que vivimos en una sociedad en la que nos llama a ser autosuficientes, se podría decir, ¿verdad? Que nos llama a veces a cortar todo lo que tenemos antes para unirnos muchas veces a la moda del momento. Por este mundo también, en un sentido bueno, pero en un sentido también no tan bueno, digamos, globalizado, ¿verdad? En un mundo globalizado en donde todos tienen que seguir a veces un mismo pensamiento, una misma idea, ¿no? Unas mismas elecciones y eso a veces, bueno, no a veces, eso muchas veces hace que cada uno corte con sus raíces, corte con su identidad. Hay muchos jóvenes hoy que ya no saben verdaderamente quiénes son, de dónde vienen, y por eso es que no se hallan muchas veces dentro de su entorno, ¿verdad? A construir autonomía, pero no en solitario, ¿verdad? No en solitario. Siempre tenemos que tener a alguien a nuestro lado, un guía o un amigo, alguien con el que podamos caminar siempre juntos, ¿verdad? Como por eso la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia es una comunidad, es la reunión de personas que van caminando, es un solo pueblo que camina junto hacia el Señor. Eso vemos en toda la historia de la Biblia. Es un pueblo junto, no que van personas solitarias por aquí por allá. Es un pueblo reunido que va en camino hacia el Señor. Si no van juntos, no llegan a ningún lado. Solo pueden llegar a su meta si están unidos. El contexto, y como decíamos, ¿no? El contexto social, económico y cultural no siempre ofrece condiciones favorables. Y lo vemos, ¿no? No vamos a explayarnos mucho en esto porque es lo que todos vemos día a día, ¿verdad? Es la realidad también en la que experimentamos, la realidad que tenemos a la vuelta de nuestra casa. Bien, entonces, el primer punto será ver los jóvenes de un mundo de crisis, según lo que dice Christus Vivit, ¿no? Entonces, hoy los jóvenes salen de un mundo que vive una crisis. No es que los jóvenes estén en crisis, sino que el mundo en el que hoy viven los jóvenes está en crisis. ¿Por qué? Vemos, ¿no? Muchos jóvenes viven en contextos de guerra y padecen la violencia en innumerable variedad de formas, en una innumerable variedad de formas, ¿verdad? Abusos, secuestros, qué sé yo, tantas formas que vemos hoy en día también. En algunos países con mayor fuerza se ve esto de la guerra, en otros países no tanto. Acá quizá no podríamos hablar de una guerra así como tal, pero sí podríamos decir que viven también esos contextos porque lo vivimos acá día a día, ¿verdad? La delincuencia, qué sé yo, tantas formas que hoy se han agrandado y se han agraviado, ¿no? Abusos y adicciones, así como la violencia y comportamientos negativos, son algunas de las razones que llevan a los jóvenes a la cárcel, con una especial incidencia en algunos grupos étnicos y sociales, ¿no? Y esto que lo dice que es a nivel mundial, bueno, si lo ponemos en nuestro contexto y lo ponemos específicamente en nuestra ciudad y más específicamente aún en el RIMAC, vamos a decirlo así, no es ajeno, esto no es ajeno a nosotros. Nuestros jóvenes verdaderamente
viven en esas situaciones de abusos, de adicciones, ¿verdad? Y mucha violencia, comportamientos negativos que los ven todos los días en la calle, ¿verdad? Y tienen vamos a decir, esas juntas que a veces no hacen tan bien, ¿no? Son algunas de esas razones por las que muchas veces se pierden. Muchos jóvenes son ideologizados, utilizados y aprovechados, dice, como carne de cañón o como fuerza de choque para destruir, amedrentar o ridiculizar a otros. Y lo peor es que muchos son convertidos en seres individualistas, ¿verdad? No en comunidad como hablábamos antes. Enemigos y desconfiados de todo. Hoy todos desconfían, ¿verdad? ¿Qué pasa si tú vas por la calle, por ejemplo, y te preguntan la hora? Así nomás uno da la hora, no, porque, o sea, se pone alerta, ¿verdad? ¿Por qué me está preguntando la hora? ¿Quiere ver mi reloj? ¿Me va a robar? ¿No? O quiere que saque mi celular de repente. Ya estamos como a la defensiva. Ya estamos como a la defensiva. No confiamos así nomás en la gente. Y los jóvenes crecen en esa sociedad y en ese contexto de desconfianza, ¿verdad? Que así se vuelven presa fácil de ofertas deshumanizantes y de planes destructivos que elaboran grupos políticos o poderes económicos. Lo vivimos día a día, ¿verdad? Tantas leyes que se quieren hacer para encasillarnos en una sola idea, para que no pensemos por nuestra cuenta, sino que otros piensen por nosotros. Y a veces de formas muy sutiles, que no nos damos cuenta, ¿verdad? Por todo el contexto en que vivimos, y te van llevando poquito a poco hasta que uno cae redondo, ¿no? Y en esa sociedad viven nuestros jóvenes. Todavía más numerosos en el mundo los jóvenes que son los que padecen formas de marginación y exclusión social por razones religiosas, étnicas o económicas, ¿verdad? No sé si tanto sufren exclusión acá en nuestro país por razones religiosas. Gracias a Dios no es precisamente nuestra realidad, ¿verdad? Debemos dar gracias a Dios que acá en el contexto en el que vivimos y en el país en el que vivimos todavía hay mucha religiosidad en el pueblo, pero es cierto que en otros países prácticamente ha desaparecido, ¿verdad? Y que un chico profese una religión concreta muchas veces es causa de una marginación y una exclusión, ¿verdad? O por su raza, ¿verdad? ¿No? Hemos visto, hace no mucho vimos también eh, esto que pasó en Estados Unidos, ¿no? Que uno por tener una raza negra, ¿no? De color, los policías lo mataron, ¿no? Simplemente por ser de otro color, por ser diferente, ¿no? Lo que sí vemos mucho acá es también la exclusión social por razones económicas. Y por eso a veces los jóvenes están pensando en tener más o en tener muchas cosas o se sienten mal por no tener algunas cosas materiales, ¿verdad? Si no tengo las zapatillas que están de moda, si no tengo la casaca, si no tengo, ¿no? Qué sé yo, tantas cosas, si yo no tengo el play o qué sé yo, ¿no? Eh, Se sienten como que excluidos, ¿verdad? Sienten como que no están en onda con los demás. Y es verdad, porque incluso yo también lo puedo decir por experiencia propia, ¿no? Eh, se siente mal, ¿no? Yo puedo decirlo, en el colegio en el que yo estaba, había gente que más o menos tenía una buena posición, mi familia no la tenía tanto, ¿verdad? Pero hacían el esfuerzo enorme para que yo esté en ese colegio y, y yo me sentí un día súper mal, por ejemplo, porque cuando era muy niño, obviamente, porque yo solo tenía las zapatillas que utilizaba para educación física, las utilizaba para todo porque eran las únicas zapatillas que tenía, ¿no?
Y no me lo decían directamente, pero yo veía a los chicos que a veces me señalaban y decía, oye, mira, está saliendo a la calle o a otros lados con las mismas zapatillas que tiene en educación física, ¿no? Y como que se reían o se burlaban. Y uno cuando es niño, le choca bastante ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, y muchas de estas cosas vivimos hoy también en nuestra sociedad. Recordemos, dice, la difícil situación de adolescentes y jóvenes que quedan embarazadas y la plaga del aborto, así como la difusión del VIH, las varias formas de adicción, drogas, juegos de azar, pornografía, etc. Y la situación de los niños y jóvenes de la calle que no tienen casa, ni familia, ni recursos económicos. Cuando además son mujeres, estas situaciones de marginación se vuelven doblemente dolorosas y difíciles, ¿verdad? Entonces, los jóvenes también, a pesar de que muchas veces se diga que no, viven esta experiencia del sufrimiento. El mundo juvenil también está profundamente marcado por la experiencia de la vulnerabilidad, ¿verdad? De la discapacidad, de la enfermedad y del dolor. En muchos países crecen, sobre todo entre los jóvenes, las formas de malestar psicológico, depresión, enfermedad mental y desórdenes alimentarios vinculados a experiencias de infelicidad profunda o a la incapacidad de encontrar su lugar en la sociedad. Por último, no hay que olvidar el trágico fenómeno de los suicidios. Esto que nos dice el documento no es ajeno tampoco a nosotros. Hoy en día yo tengo la posibilidad de hablar con muchos jóvenes y la gran mayoría, si no es casi todos, sufren estos problemas psicológicos, de depresión, ¿verdad? De desórdenes alimentarios, ¿verdad? Porque sienten muchos vacíos en su interior, porque sienten que no son felices, aunque muchas veces lo parezca por fuera. Y ustedes, muchos, hay que recordar también cuando éramos más jóvenes o cuando éramos más niños, los problemas siempre que tenemos son, en nuestra cabeza se hacen el doble de difíciles de lo normal, ¿verdad? Gracias a Dios, cuando uno va creciendo, va entendiendo mucho más y por experiencia y se va haciendo mucho más fuerte, ¿verdad? Para afrontar ciertas dificultades, pero cuando eres niño, cuando eres joven, los problemas son macros, ¿verdad? Se agrandan un montón. Y si no están bien acompañados, si no están bien guiados, entonces sufren muchos de estos trastornos. Pero, bueno, hemos visto un poco el contexto en el mundo que viven hoy los jóvenes, ¿no? Este mundo que hemos denominado que está un poco en crisis. Pero la juventud no está perdida. La juventud no está perdida porque la juventud tiene unos rasgos muy bonitos. La juventud es la etapa, yo puedo decirlo, la etapa más bonita que podemos tener en nuestra vida. Es por eso que a mí me fascina trabajar con los jóvenes. Porque siempre el joven es muy despierto, muy atento, hasta podría decir en buen sentido rebelde, ¿no? Y eso hace que siempre haya una aventura nueva, ¿no? Rebelde, obviamente, pero con sentido, ¿no? Si es un rebelde sin sentido, sí hay que encaminarle, ayudarle a que encuentre ese sentido, ¿no? Pero bueno, ¿qué es entonces ser joven hoy? El joven tiene una originalidad, hoy en día buscan la originalidad y la especificidad, ¿verdad? Esto está sacado del documento final. Dice, las generaciones jóvenes tienen una forma de acercarse a la realidad que presenta rasgos específicos. Los jóvenes hoy en día
piden ser acogidos y respetados en su originalidad, ¿verdad? Lo vemos, hay diversidad de jóvenes y de diversidad de formas en las que ellos se presentan, ¿no? Y es una forma de expresar hoy en día quiénes son también. Y decir, yo soy único y original. Y eso no está mal, porque cuando nosotros hacemos la catequesis, ¿verdad? Eh, justamente lo decimos, que cuando Dios nos creó, nos hizo únicos, originales, ¿no? No hay dos igual que nosotros. Y eso hoy en día los jóvenes lo expresan en la manera de a veces de vestirse, en la música que escuchan, qué sé yo, tantas cosas, ¿verdad? Los jóvenes generalmente hoy muestran una apertura espontánea a la diversidad. Qué bonito es esto, qué bonito es que hay esa apertura espontánea a la diversidad. A muchos de nosotros a veces las cosas diferentes nos cuestan. No está mal tampoco que nos cuesten porque no es la experiencia de cada uno, ¿no? Pero qué bonito es que tengan esa espontaneidad ante lo que es diferente, ¿no? Nosotros en la iglesia buscamos la unidad. Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Sean uno para que el mundo crea. Y la unidad nunca es uniformidad. La unidad nunca es que todos seamos iguales. La unidad se da en la diversidad, porque cuando cada uno aporta lo que es, en esas diferencias pueden complementarse y entonces pueden ser uno. Por eso también es que el matrimonio es entre hombre y mujer, porque se complementan, son diferentes y por eso puede haber una real unidad. Real unidad. Entonces, qué bonito es cuando los jóvenes tienen esa apertura espontánea a la diversidad, que los hace estar atentos, ojo, a temáticas de paz, de inclusión y el diálogo entre culturas y religiones. Entre culturas y religiones. Hoy vemos que para los jóvenes es muy fácil interactuar con gente de diversas culturas y también de diversas religiones, ¿verdad? Y esto de interactuar con diversas religiones, primero, entre cristianos se llama ecumenismo y entre cristianos y no cristianos se llama diálogo interreligioso. Y es lo que, de alguna manera, hace más de 50 años nos pide el Vaticano II, que tengamos ese diálogo con las demás culturas y con las demás religiones, ¿no? No mezclarnos con las demás culturas y religiones, que es otra cosa muy diferente. No es hacer un sincretismo de culturas y religiones para coger de aquí a allá y tengo todo, ¿no? Pero sí un diálogo para enriquecernos los unos de los otros y para poder aportar en un mundo en el que todos vivimos, porque el mundo no es solo de nosotros, el mundo es de todos, ¿verdad? Y cuando todos trabajamos por la paz, todos tenemos un verdadero diálogo, entonces luego podemos trabajar en equipo y podemos crear una sociedad buena, más humana y más enriquecedora para todos nosotros, para nuestros niños y para nuestros jóvenes que hoy viven en este mundo, ¿verdad? Y eso tenemos mucho que aprender de la juventud, por ejemplo, ¿no? Dice, el joven también tiene un especial compromiso y participación social. Aunque de forma diferente respecto a las generaciones pasadas, ¿verdad? El compromiso social es un rasgo específico de los jóvenes de hoy. Al lado de algunas indiferentes, hay muchos otros dispuestos a comprometerse en iniciativas de voluntariado, ciudadanía activa, solidaridad social, que hay que acompañar, ojo, acompañar y alentar para que emerjan los talentos, las competencias y la creatividad de los jóvenes y para incentivar que asuman responsabilidades, ¿verdad? No hay que cortarles esa iniciativa, al contrario, hay que acompañarles para guiarlos, para que estas iniciativas tomen un buen camino,
Si no les acompañamos, bueno, claro que escogerán los caminos primeros que encuentren, pero los rasgos propios de la juventud de hoy es que tienen ese compromiso y participación social. Por eso se meten también, ¿no? En todos estos temas de política por redes, ¿no? Por eso es que las redes sociales hoy en día, en el tema, por ejemplo, político, cobra mucho sentido, ¿verdad? En el tema ambiental, ¿no? Los jóvenes son los primeros que salen a luchar por los temas ecológicos, por la defensa de la mujer, etc., etc., ¿verdad? Otro rasgo particular del joven de hoy en día es el arte, la música y el deporte, ¿verdad? Son muchos los jóvenes que usan en este campo los talentos recibidos, promoviendo la belleza, la verdad y la bondad. La belleza, la bondad y la verdad, creciendo en humanidad y en relación con Dios. Para muchos, la expresión artística es también una auténtica vocación profesional. Hoy en día hay muchos jóvenes, yo conozco a un montón de amigos jóvenes que están súper comprometidos con ese tema, por ejemplo, de la música, ¿no? Que lo toman como una verdadera vocación y se dedican de lleno y completo a esto. Y con esto evangelizan y llegan verdaderamente a tocar el corazón. No podemos olvidar que durante siglos el camino de la belleza fue una de las modalidades privilegiadas de expresión de la fe y de la evangelización. Y eso es algo tan, tan bello y tan bonito que tienen nuestros jóvenes, nuestros niños hoy en día, ¿no? Que aman mucho, mucho el arte, la música, en el deporte también. Hoy se comprometen mucho en el deporte. El ambiente digital, ¿verdad? Web y redes sociales son una plaza en la que los jóvenes pasan mucho, mucho tiempo y se encuentran fácilmente. Constituyen una extraordinaria oportunidad de diálogo, encuentro e intercambio de personas. Diálogo, encuentro e intercambio de personas, así como de acceso a la información y al conocimiento. En numerosos países, web y redes sociales representan un lugar irrenunciable para llegar a los jóvenes e implicarlos, incluso en iniciativas y actividades pastorales. ¿Verdad? Hoy en día no podemos obviar las redes sociales. Los jóvenes hoy en día han hecho de las redes sociales un medio importante de encuentro. Y hoy también nosotros lo podemos ver gracias a, bueno, no sé si decir gracias, pero por todo este contexto que hoy vivimos de pandemia, en el que por mucho tiempo no hemos podido salir de nuestras casas, ¿verdad? Las redes sociales han ayudado mucho a acercarnos. Es cierto también que las redes sociales, como pueden ser un excelente medio, también pueden desvirtuar algunas cosas. Y por eso siempre tiene que ser este camino guiado, ¿no? Siempre tiene que haber una guía, un acompañamiento en el tema de las redes sociales, porque también por medio de las redes sociales, del internet, pueden entrar muchas cosas que no ayuden al crecimiento de los niños y de los jóvenes hoy en día. El Papa Emérito Benedicto XVI, en un mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, hace buen tiempo, dijo: el ambiente digital no es un mundo paralelo o puramente virtual, sino que forma parte de la realidad cotidiana de muchos, especialmente de los más jóvenes. Forma parte de la realidad cotidiana de muchos. Si el Papa Francisco hace mucho énfasis en este tipo de cosas, el Papa Benedicto antes también las dijo, ¿verdad? Y con tanta claridad. Yo escuchaba hace tiempo en una entrevista que le hacían a unos educadores,
eh, que decían nosotros ya no podemos, o sea, los que educan, los que forman, eh, y en eso también entran los catequistas, ¿no? Porque forman personas y forman en la fe, ¿no? Eh, Dice, ya no es una opción pensar si usamos o no los medios virtuales, si usamos o no el celular, si quitamos o no quitamos los celulares para hacer una reunión. Ya no es una pregunta que deberíamos hacernos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen, ellos de por sí ya tienen esos recursos. Si les decimos que no los usen, ellos apenas no estén de repente con nosotros, los van a usar, los tienen al alcance de la mano. Ya no es una opción decirles si los usan o no los usan, porque los tienen, forma parte de su vida. Nosotros, al contrario, deberíamos tratar también de ayudarles y guiarles en ese proceso que van haciendo también con estos medios que hoy en día tenemos, que hoy serán estos, mañana serán otros, antes fueron otros también, ¿verdad? No podemos tener nosotros miedo a estas cosas, porque si tenemos miedo a estos medios, entonces es también decir que yo tengo miedo al mundo en el que también viven los jóvenes. Es decir, también yo, es como decir, a mí no me interesa el mundo en el que vive el joven. Y sí me interesa. Y claro que nos interesa, ¿verdad? Es también poder entrar en la realidad de la que ellos forman. No es, como dice el Papa Francisco, no es un mundo paralelo o puramente virtual. Forma parte de la realidad cotidiana de ellos. Es los medios por los cuales se comunican. Y nosotros debemos saber guiarles y acompañarles en ese proceso para que los usen de buena manera. Porque es cierto también que a veces, como ya decíamos anteriormente, a veces no se usan para bien. Pero nosotros, eh, si somos muy restrictivos o prohibitivos, entonces muchas veces lo que podemos causar es una rebeldía no sana y que al contrario de usarlos mejor, los usen mucho peor. Tiene que ser siempre un ambiente de libertad, ¿verdad? Uy, ah, me pasé una diapositiva que estaba copiada. Entonces, hemos visto un poco el mundo de crisis en el que pasan los jóvenes. Hemos visto las particularidades del joven, ¿verdad? Que hay mucho potencial dentro de la juventud y también hoy en día. No es, los rasgos que hemos dicho no es de la juventud del siglo pasado, ni de hace unos años atrás, es la juventud de hoy, ¿verdad? Este documento salió el año pasado, ¿no? Y ahora, la propuesta de la iglesia para acompañar esta juventud es una iglesia en escucha. Es muy bonito porque, sobre todo el documento final del Sínodo de los Obispos sobre este tema de la juventud, está en base al pasaje de los discípulos de Maús. Es un poco también la estructura que hemos tratado de ver para la catequesis, ¿verdad? Armarla en base a esto. Y es muy bonito porque también va desarrollando estos puntos, ¿verdad? Y nos dice este documento, justo comienza hablando de la escucha, ¿no? Yo lo he puesto al final, pero el documento lo pone al inicio, ¿no? Y justamente relata este pasaje en el que Jesús va al encuentro de los discípulos y él lo primero que hace es les pregunta, ¿qué van conversando por el camino? Tiene esa inquietud de escucharles, tiene esa inquietud no de frente decirles algo o ponerles una idea o decirles, oye, ¿qué están haciendo? Regrésense, ¿no?
sino quiere escucharlos. ¿Para qué? Para ver su corazón. Para ver su corazón. El valor de la escucha, dice. La escucha es un encuentro de libertad que requiere humildad, paciencia, disponibilidad para comprender, empeño para elaborar las respuestas de un modo nuevo. Qué bonito, porque es un encuentro de libertad, ¿verdad? Dios nos ha hecho todos libres y eso es un valor muy bonito y muy rico que hoy en día también deberíamos rescatar mucho, ¿verdad? Dios nos ha hecho libres y nunca se entromete en nuestra libertad. Él, porque nos ama tanto, nos deja también tomar nuestras propias decisiones. Es cierto, Él nos acompaña y siempre está con nosotros y tratando de hacer que nosotros vayamos por un buen camino. Pero si nosotros no queremos, Él no se entromete, pero sí busca todas las maneras para que volvamos nuevamente al camino, ¿verdad? Es un encuentro de libertad que requiere humildad, porque para escuchar verdaderamente a alguien no es solo que entre por acá, por allá, y como a veces nosotros, entre comillas, yo lo digo porque a mí también me ha pasado, entre comillas, escuchamos a los jóvenes y cuando nos van diciendo algo es como que, ya, mira, sí, no, ya, está diciendo esto porque es así, porque es asá, es que él no sabe nada, ¿no? Pero bueno, ya. No, es verdaderamente escucharle para también aprender de él y del mundo en el que vive. ¿Qué tiene verdaderamente en su corazón? Paciencia, porque el escuchar obviamente requiere esa tranquilidad, esa espera, esa paciencia, valga la redundancia, para poder tomarse el tiempo de comprenderles, ¿verdad? Esa disponibilidad para comprender, para ser empáticos, ¿verdad? Para ponerse, ¿qué es la empatía? Ponerse en el lugar, para ser compasivos y misericordiosos, como dice el Señor, ¿verdad? Empeño para elaborar las respuestas de un modo nuevo. No unas respuestas predefinidas y predeterminadas que yo tengo para todos los temas, no, sino unas respuestas que vayan acorde y de acuerdo con la propia experiencia del joven y con lo que él me va hablando sobre su vida. Qué diferente es cuando hacemos esto. Entonces luego el joven entiende que a ti te interesa su vida, que tú de verdad te interesas y le importas. Y entonces luego puede entender que hay un Dios cercano, que es amigo, que está con él, que le quiere, que se preocupa por él y que le importa. Que le importa. Este camino de la escucha justamente es eso, un camino, ¿verdad? Es la propuesta de un caminar, de un proceso para hacer con los jóvenes. Y con los niños también, por supuesto. La escucha transforma el corazón de quienes la viven, sobre todo cuando nos ponemos en una actitud interior de sintonía y mansedumbre de corazón. Leyendo esto se me viene inmediatamente el Evangelio de Juan en el capítulo 15, en el versículo 15, donde Jesús les dice a sus discípulos, a sus apóstoles, a ustedes ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes les llamo amigos, porque todo lo que mi Padre me ha dado se los he dado a conocer. Es importante ese por qué. A ustedes los llamo amigos. ¿Por qué? Porque todo lo que mi Padre me ha dado se los he dado a conocer. En el Evangelio de Juan en muchas partes dice, yo y mi Padre somos uno. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Podemos comprender que lo más íntimo que Jesús tiene dentro de sí, es al Padre, porque el Padre y Él son uno. Y esa intimidad es la que Jesús ha descubierto frente a sus apóstoles, a sus discípulos. Ha abierto completamente el corazón hacia ellos.
se ha desnudado frente a ellos. Y gracias a ese, digámosle, compartir, es que puede verdaderamente llamarle amigos. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Porque es aquel con el que te has comprometido, con el que has hecho parte tu vida con su vida. Es lo que Jesús hace con nosotros. Jesús también comparte su vida. No solo comparte, nos la ha dado completamente. Nos la ha dado completamente. Y por eso podemos ser uno también con Él. Los jóvenes desean entonces ser escuchados. Están llamados continuamente a tomar decisiones que orientan su existencia. Expresan el deseo de ser escuchados, reconocidos y acompañados. Acompañados es una palabra clave, clave. Acompañar no es dictarle de frente normas y reglas que tienen que cumplir y trazarles nosotros el camino que ellos tienen que hacer. No, acompañarles es exactamente lo que Jesús hizo con los discípulos de Maús. Estar al lado de ellos, escucharles primero, a partir de esa escucha generar un diálogo, ¿verdad? Y comprometerse entonces con ellos. Dejarles que ellos hagan su propio camino, pero con la guía y con la compañía de Jesús, con la guía y compañía de cada uno de nosotros. Dejarles que ellos hagan su propio camino, que experimenten también las cosas que tienen que experimentar. Si tienen que equivocarse, que se equivoquen, y nosotros estaremos ahí acompañándoles para darles una mano, para levantarlos y para decirles, puedes volver a comenzar. Yo estoy contigo y yo creo en ti. Entonces también sentirán a un Jesús cercano que les acompaña y que a pesar de los errores que pueden haber cometido, les extiende también la mano y les dice, yo creo en ti, yo confío en ti. Puedes volver a comenzar. Es lo que Dios hace, lo que Jesús hace con nosotros también cada vez en la confesión. Nos dice nuevamente, anda y no peques más. Muchos sienten que su voz no es considerada interesante ni útil en el contexto social y eclesial. Muchas veces apagamos la voz de los jóvenes, ¿verdad? Porque decimos, no, es que ellos no saben, ellos no tienen experiencia, ¿verdad? ¿No? Entonces, vamos a decirles nosotros qué tienen que hacer porque no saben de la vida. Y saben mucho. Hay mucho que nosotros podemos aprender hoy en día de la juventud, ¿verdad? Y por eso también es que muchas veces los jóvenes se sienten excluidos, ¿no? Por eso a veces no se comprometen con los proyectos que vamos realizando muchas veces también dentro de la misma iglesia, porque no sienten que son también proyectos en los que ellos forman parte, sino sienten que simplemente están ayudando a hacer las cosas de otros, ¿no? Y no debería ser necesariamente así. En varios ámbitos se observa una escasa atención a su grito, en particular al de los más pobres y explotados, así como la carencia de adultos dispuestos a escuchar y capaces de hacerlo, ¿verdad? Bueno, antes de las gracias, quería terminar justo, este es el documento de Christus Vivit, ¿no? Quería terminar con esta frase que dice acá el Papa Francisco a los jóvenes, que a mí me parece muy interesante y muy reveladora, ¿no? Que dice, queridos jóvenes, seré feliz viéndolos correr más rápido que los lentos y temerosos. Más rápido, y esto que dice se refiere también, por ejemplo, y esto lo vemos en la Escritura,
Por ejemplo, cuando las mujeres regresan de la tumba de Jesús y dicen que no está en la tumba, sale Juan y Pedro al encuentro del Señor. ¿Y quién corre más rápido? Es Juan, el más joven. ¿Y por eso está mal? No. A veces también los jóvenes van adelante de nosotros, van adelante de los pastores también incluso a veces, ¿no? Y sigue el Papa Francisco y dice, corran atraídos por ese rostro tan amado que adoramos en la Sagrada Eucaristía y reconocemos en la carne del hermano sufriente. El Espíritu Santo los empuje en esta carrera hacia adelante. La Iglesia necesita su entusiasmo, sus intuiciones, su fe. Nos hacen falta, dice en exclamaciones el Papa Francisco. Y esto es muy bonito, muy bonito. Y cuando lleguen donde nosotros todavía no hemos llegado, tengan paciencia para esperarnos. Papa Francisco, ¿verdad? Esto es Juan, que corrió, que él sabía que iba al encuentro del Señor, y cuando llegó también supo esperar a Pedro para que entrar junto con él. Qué bonito. Estos son los jóvenes de hoy. Dejamos también que ellos corran su propio camino, que vayan a veces adelante de nosotros. No está mal, no está mal, no está mal, pero hay que acompañarles, hay que escucharles, hay que saber guiarles en este camino. Y a los jóvenes también, sepan tener paciencia y esperar a nosotros a veces que nos tardamos un poquito más en llegar. Como está acá abajo, esas son las principales referencias, ¿no? La exhortación apostólica postsinodal del Santo Padre Papa Francisco dedicada a los jóvenes, Christus Vivit, y el documento de la 15ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Bueno, esto ha sido el tema de hoy. Muchas gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta, sugerencia, testimonio, queja, algo que quiera compartir con nosotros? Los escucho. No se peleen, por favor. Hay tribuna para todos. Tranquilos, tranquilos. Padre, buenas noches. Sí, dígame. Muy interesante la exposición que he hecho hoy día porque el tema es justamente la actualidad, ¿no? Los niños, los jóvenes, pero se sienten no escuchados y a veces nosotros no sabemos cómo hacerles presente de que sí, los escuchamos, pero que a veces no los comprendemos, ¿no? Sí, claro. No necesariamente el escucharles va a implicar que pensemos igual. No, porque cada uno también tiene su propia forma de ser, su propio pensamiento, las propias experiencias que cada uno también ha vivido, ¿verdad? Y de acuerdo a esas experiencias que también y circunstancias en las que vivimos, vamos generando también un propio pensamiento, ¿no? El escuchar no quiere decir necesariamente que pensemos igual, pero sí implica no imponer nuestro pensamiento frente a los demás, ¿verdad? Eso es comprenderle, no querer, porque a veces nosotros queremos que piensen como nosotros pensamos, ¿verdad? Y no es necesariamente así, porque ellos han tenido experiencias, han vivido un contexto diferente al de nosotros, ¿verdad? Quizá en el tiempo que muchos han vivido unos contextos mucho más difíciles, ¿verdad? Crisis en la economía, el terrorismo, tantas cosas que les han hecho ser quienes son hoy día, quienes le han hecho también ser más fuertes en algunas adversidades o dificultades. Los jóvenes de hoy han tenido otra experiencia de gracias a Dios, no vivir estos contextos. Tienen otros contextos también difíciles,
¿verdad? Pero son diferentes y por tanto las respuestas que ellos van a dar también van a ser diferentes. Y eso no significa que está mal. Y eso no significa que está mal, ¿verdad? Es saber llevarnos los unos a los otros, saber poner también cada uno de lo suyo, ¿verdad? Nosotros, nuestro grano de arena y ellos su grano de arena, y entonces, como decíamos antes, poder ser complementarios, que no significa ser iguales ni pensar igual, sino tener un mismo camino, que es el camino de Jesús y el camino de la santidad. ¿Algún Gracias, otro? Padre. Muchas gracias. Tuc, tuc, tuc. ¿Nadie? Bueno, entonces, bueno, como nadie más, son bien tímidos ustedes, ¿no? Pero bueno, no hay problema, no hay problema. Cada uno es como es y está bien. Entonces, yo agradecerles infinitamente a todos los que hoy nos han acompañado. Igual como todas las reuniones, yo sé que a veces el horario es un poquito difícil y muchos a veces no pueden entrar y poder estar en vivo y poder interactuar un poquito más. A mí me gusta interactuar un poquito más, pero bueno, paciencia, paciencia. Y igual como les digo, como las demás reuniones va a estar, está grabado la charla, la vamos a colgar en el Facebook, en el YouTube, y va a estar disponible también para que lo puedan compartir y luego también puedan revisarlo cada uno en sus comunidades, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a cerrar con una oración final, ya que quizá estaba pensando que no hicimos una oración de inicio. Bueno, yo sí hice, bueno, me encomendé al inicio, pero debía haberla hecho con todos. Pero bueno, vamos a hacer una oración final para irnos, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos durante este día. Te damos gracias porque siempre tú estás a nuestro lado, porque a pesar de que a veces nosotros no vayamos a tu encuentro, tú siempre vas al encuentro nuestro y siempre quieres caminar junto con nosotros. Gracias, Jesús, porque tú siempre estás dispuesto a escuchar nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestras dificultades, nuestros temores, nuestras luchas. Gracias, Jesús, porque en la oración podemos también entablar un diálogo contigo, porque tú penetras nuestros corazones, porque gracias a esa escucha, a ese diálogo que tenemos cada día junto a ti, Señor, en la oración, pues también transformar nuestros corazones. Te pedimos, Jesús, que siempre nos mantengas con ese espíritu joven, como tú también eras joven, que enciendas siempre el fuego en nuestro corazón, que sintamos, como los discípulos de Maús sintieron arder en su corazón el fuego mientras que caminabas tú con ellos, así también nosotros, caminando junto contigo, podamos experimentar ese fuego en nuestro corazón. Gracias, Jesús, por todo esto que nos das. Gracias, Señor, por nunca abandonarnos y por nunca dejarnos solos. Gracias, Señor, por estar ahí. La vida está llena de miedos y temores que paralizan todas nuestras ilusiones. Todo a mi alrededor parece que me esquiva y la indiferencia me acorrala cada día. Si esto es así, ¿qué queda por vivir? Mejor es quedarse a esperar que algo pase. Pero esto no es así, es lo que yo he vivido, todo tiene un sentido. Porque tu amor
recordarte que la muerte en mi corazón te siente, que tú vencerás. No venciste a la muerte con tu gloria, así seré aquel signo de tu vida y tu victoria. No me defraudarás, me has creado y me sostienes cada día, y ningún poder me apartará de tu presencia mientras viva. Tú vencerás con el alma que tú llamas ternura. De allí veré que tu poder salvador todo cura. Gracias, Jesús, por sanar siempre mi corazón. Gracias, Jesús, porque solo contigo podemos vencer siempre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 Muchas bendiciones a todos, muchas gracias. Nos vemos Gracias. en el siguiente y último charla que tenemos, que será hecha por el diácono Javier Cusiguamán, y es un tema muy importante porque es la catequesis en el magisterio del Papa Francisco, ¿verdad? ¿Qué nos dice el Papa Francisco sobre la catequesis en particular? Los espero y por favor sigan difundiendo esto en el decanato, y si pueden más allá también, espectacular, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Y además, estamos tratando de preparar, ya les contaremos, a ver si se puede hacer realidad, de preparar un proyecto más con ustedes, más que charlas, sino a manera de taller, ¿no? Si bien ahora estamos viendo algunas cosas de teoría, estamos viendo para más adelante, ¿no? No necesariamente ahorita, pero más adelante, ver cosas más prácticas, ¿verdad? Para que nos sirvan a todos también en nuestro trabajo diario y en nuestra labor de catequesis. Muy bien, muchas gracias. Adiós, nos vemos. Gracias, Padre. Muchas gracias. Ustedes.